en la ofrenda los elementos más simbólicos son qué le gustaba al difunto. Algo que realmente se establezca como un enlace entre vivos y muertos. O sea, si por ejemplo nosotros estamos celebrando a Velasco, creo que el símbolo más fuerte que trasciende hasta la fecha en México y en el mundo es la visión que Velasco dio del Valle de México. En su pintura de paisaje, cada vez que vemos un paisaje, lo recordamos, y puedo decir que la presencia del valle con sus volcanes es algo que se va a repetir incluso en la ofrenda que estamos pensando.